Hola amigos, buenas tardes. El crimen de Alcácer en España, el crimen satánico de 3 niñas en la población de Alcácer, Valencia, el 19 de noviembre del 1992, fue un crimen satánico de los múltiples que a lo largo de la historia, y más en este tiempo moderno, se han realizado en España. Pero este crimen satánico, diabólico, repulsivo y repugnante, hay mucho detrás de él. Hay mucha gente de mucho dinero y de mucho poder de la Iglesia en general, como siempre, relacionado con pedofilia, asesinatos de niños, asesinatos de personas molestas, de banqueros, de jueces, por intentar llevar al Vaticano y a la Iglesia Católica ante los tribunales por asesinatos y tráficos de drogas, blanqueo de dinero de la droga, violaciones de niños, millones de niños violados, de toda la vida. Volviendo al relato del asesinato de las 3 niñas de Alcácer, Miriam, Desiree, es abominable, es abominable. Es mucho lo que hay envuelto en este crimen atroz. Más o menos, en unos minutos, quiero relatar algunos factores que la gente quizás desconoce, y aun conociéndolos, generalmente la gente tiene miedo a la gentuza repugnante de la Iglesia. Hablo del clero, en España y en otras partes del mundo, encabezados por el Vaticano, que es la organización diabólica más criminal de la tierra. A estas 3 niñas de Alcácer, un sábado que iban a una fiesta, como todos los niños jóvenes, a un disco, a bailar, a encontrarse con amigos, alguien ya preparado, hablo de 2 monstruos, Anglés y Ricard, ya les habían preparado, les habían pagado para raptar niños o niñas para realizar un acto satánico, un ritual diabólico satánico, como ya habían hecho Ricard y Anglés en varias ocasiones. Entonces las cogieron haciendo autostop, las montaron en un furgón y las llevaron a un descampado en las afueras de Valencia, y allí empezaron a torturarlas de una manera diabólica, brutal, arrancándole los pechos, arrancándole partes de la carne, pegándolas palizas y violándolas de diferentes formas y maneras, luego un tiro en la nuca y enterrándolas. El relato es el siguiente: cuando ya un par de meses después, casualmente, un hortelano encontró la fosa por el olor que daban los cadáveres, se horrorizaron de ver las 3 niñas enterradas allí. Y por un resto de documentación de Ricard, de la cartilla de la Seguridad Social, la policía pudo dar rápidamente dónde vivía Ricard y Anglés. Y entonces, automáticamente, y hago todo resumido, muy resumido, porque en unos minutos no se puede relatar este hecho y todos los detalles, pero resumido, se dio rápidamente la Iglesia, los obispos, aviso a Anglés de que se fugara, que se fuera rápidamente, que le esperaban, con documentación y falsa identidad y mucho dinero para su huida al Brasil. Y en su huida también, intento de huida, le cogieron la policía a Ricard. Es al único que engancharon. Y rápidamente a la cárcel y rápidamente ante los tribunales. Pero Anglés, por cierto que Anglés estaba fugado de la cárcel de Valencia sin busca y captura, o sea que alguien le ayudó a fugarse y se obligó a la policía a no buscarle. Porque ya Anglés y Ricard ya habían hecho como verdugos varios trabajos anteriormente
de la misma manera para tortura de niños y asesinatos de niños, haciendo en estos actos satánicos una serie de vídeos, snuff se llaman, vídeos satánicos, violando niños y asesinándolos, para que en las reuniones o bacanales de la alta nobleza, de las altas clases sociales españolas, en los bacanales, la Iglesia presentara esos vídeos como postre, donde en esos bacanales ahí había otros vídeos de prostitución de menores, pornografía infantil, y entonces enseñando esos vídeos para diversión de las clases altas y multimillonarias de la sociedad española. Entonces, cuando se empezaron a hacer las autopsias, se dieron cuenta los médicos forenses que, bueno, que ahí no habían intervenido dos personas, había muchos más, porque en los análisis vieron que había pelos y restos de semen de muchas más personas, más de 5. Porque lógicamente a 3 niñas, 2 personas no las pueden sujetar y llevarlas a un descampado y empezar a torturarlas. A 2 quizás, no a 3. Aparte, todas las actas de las autopsias desaparecieron, se las robaron. Y el médico forense dio un escándalo que le habían robado todas las actas donde mostraba que había, por medio del DNA, se hubieran podido captar que había muchas más personas violándolas. A Ricard le amenazaron, bueno, los que le pagaron, porque ya habían hecho muchos más trabajos anteriormente, la Iglesia, ¿no?, de que si hablaba en la cárcel, no salía vivo de la cárcel, eso lo tenía garantizado, y se encargarían de él, de su familia y de todo el mundo. Porque saben estos perros de la Iglesia que hagan el crimen y la bestialidad y la violación de niños que hagan, no van a ir a la cárcel. De ninguna manera. Ni van a ser procesados. Los van a felicitar entonces. Lo más que le pueden hacer es cambiarlos de lugar. Pero siempre felicitados por la mayoría de las altas esferas españolas. Entonces le avisaron de que guardara silencio en la cárcel, que ya se cuidarían de él, saldría lo más pronto posible, y que cuando saliera, que ya va a salir pronto, Ricard, le esperan unos cuantos millones, varias cuentas suizas. Cuando los periodistas en España empezaron a investigar o a querer investigar en los bancos y en las finanzas qué dinero tenían Anglès y Ricard y de dónde provenían, se asustaron porque tenían en sus varias cuentas corrientes más de 85 millones de pesetas. En aquel tiempo, hablo de 1992, tenían varios pisos y varios coches. Pero los dos estaban en el paro y en su vida, en su miserable vida, habían trabajado ni un día. Aparte, se escandalizó la Interpol. No había búsqueda y captura para Anglès y el fugado de la cárcel, viviendo tranquilamente en su casa. Increíble, ¿no? Nada. A la policía se la obligó a guardar silencio. No buscar a Anglès, que en la actualidad ya habrá hecho muchos más crímenes en Brasil, tranquilamente con nueva identidad. Porque la Iglesia Católica es rutinario el haber dado en infinidad de ocasiones asesinos de masa como a los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, a miles y miles de croatas, yugoslavos y alemanes nazis, asesinos de masa, documentación falsa para huir a países católicos de Sudamérica, pasando por España y Portugal, a cambio de toneladas de oro de los nazis que estaban en los bancos suizos a nombre de la organización neonazi Odessa. Increíble. Claro, había hombres, Juan Ignacio Blanco, un investigador criminalista, y Pepe Navarro, que empezaron a tirar de la manta, empezaron a unir cabos y darse cuenta de dónde venían las cuentas corrientes, de dónde venían esos 85 millones en diferentes cuentas, en varias tiradas. Y daban con la Iglesia y los obispos, como pasó con Bélgica, con el mismo caso, niñas asesinadas, financiadas por la Iglesia, por los obispos, para hacer lo mismo que en España. Porque es general de toda la vida el que la Iglesia haya masacrado niños y niñas. Eso es habitual. En el tiempo del franquismo, y financiado la guerra civil por el Vaticano y la Iglesia Católica, bueno, se asesinaron plazas de toros enteras, por orden de la Iglesia, de niños, niñas, mujeres, plazas de toros enteras, después de la guerra y durante la guerra, enterradas como la basura en los cementerios. Y después de la guerra, los curas asquerosos, eso, iban con la legión
con la falange y todo, de casa en casa, sacando a la gente y asesinándola en los pueblos. Increíbles, millones. Esa gentuza en la Edad Media quemaron millones de niños, mujeres, viejos, en la Inquisición, en las plazas públicas, poblaciones enteras quemadas, como sucedió con los cátaros, en los vascos españoles, en los Pirineos españoles. Poblaciones enteras. Niños, bebés, mujeres. Son la gente más sádica. En los monasterios de España, en los monasterios, pues allí de toda la vida hasta el día de hoy, como en muchos monasterios prominentes como el de Montserrat, sacrificios de niños. Hay testigos oculares que viven, que no han visto, y están aterrorizados de decirlo porque saben que van a por ellos. Cuando Pepe Navarro y Juan Ignacio Blanco empezaron a investigar, rápidamente fueron a por ellos. Los echaron de la televisión y le arruinaron la vida y la carrera. Porque eso me lo han hecho a mí muchas veces, los mismos. Yo en mi descubrimiento de la cueva de Hércules y lo de los seres que conozco en varios puntos de España, rocas artificiales donde hay gigantes en perfecto estado de conservación, y mujeres y extraterrestres, que son lugares de culto para la iglesia, donde hay ermitas, siempre al lado, para dar culto sagrado y en los solsticios de verano e invierno rendir culto y sacrificios de niños. Increíble, ¿verdad? Pero eso es verdad. La policía española lo sabe. Sabe de muchos crímenes, rastros de niños, asesinatos de niños por parte de la iglesia. Lo sabe, pero tienen orden y amenaza de que silencio. Y lo que es inconcebible en España, en la actualidad, es que el Partido Socialista financie con 18 o 19 mil millones de euros a la iglesia, del dinero de todos, no de católicos ni a la fuerza, sigue siendo la iglesia católica la religión del Estado. Y los socialistas felicitándolos y dándoles abrazos y sonrisas, incluso asistiendo en ceremonias místicas paganas con una velita en las procesiones. Incluso socialistas políticos visitando el Valle de los Caídos, un monumento faraónico que hizo por orden de la iglesia, incluso un convento de frailuchos, eso, para dar culto al dictador asesino de masa, genocidia. Incluso socialistas visitando el Valle de los Caídos para dar culto al dictador. Increíble cuando el dictador, por orden de la iglesia, masacró a todos los socialistas que había en España en la guerra civil. Bueno, son aberraciones increíbles. El caso de Toñi, Desiré y Miriam, las tres niñas masacradas, asesinadas en ritual satánico por orden y financiación de la Iglesia Católica, no ha quedado olvidado. Quieren que la gente olvide, que no se recuerde. Dentro de poco sale Ricard libre de la cárcel y este año que viene, pues viene libre Anglesa a España, incluso se le hará héroe nacional exclusivas y se le hará una estrella en la televisión. No irá a la cárcel. Increíble, ¿verdad? Lo que pasan son actos diabólicos increíbles. Increíbles. Mi entrada en los medios de comunicación está prohibida terminantemente por los descubrimientos de revelaciones, enigmas y misterios que gracias a Dios puedo revelar y desvelar. Pero por orden de la Iglesia y del Vaticano no hay televisión que me haga una interview, y muchos que me la han hecho han sido amenazados de muerte por la Iglesia, como en Antena 3 Televisión, cuando hice un contrato que le tengo todavía para sacar adelante en varias rocas, enseñándole fotografía y los lugares de cuerpos con gigantes en perfecto estado de conservación en España. Se firmó un contrato que le tengo todavía, y a los periodistas que habían estado conmigo para firmar el contrato, Javier y, perdón, me olvidó el nombre, y Rocío de la Vara, Javier Martínez, perdón, Rocío de la Vara, dos periodistas de Antena 3 que estuvieron firmando conmigo un contrato, le tengo todavía con Antena 3, y se obligó a guardar silencio a Antena 3, se amenazaron a estos dos periodistas de que les arruinaban la vida y la carrera si volvieran a hablar más conmigo. Incluso el gerente que firmó el contrato de Antena 3 conmigo, Jimeno de Priede, ¿no?, rápidamente, poco después, se lo obligó a callar y poco después fue encarcelado por evasión de impuestos, fraude, estafas, robos, el gerente de Antena 3.